Tras las rejas están los principales cabecillas de las organizaciones narcocriminales más peligrosas del país. Pero los barrotes no han impedido que estas mafias sigan operando, convirtiendo a las cárceles en un gran centro de operación criminal. Desde ahí salió la orden para asesinar a nuestro compañero Efraín Ruales. Hubiera querido hoy subir un video cómico donde los haga reír, pero el día se empañó con una... También se dispuso el atentado con explosivos a Teleamazonas. Las cifras policiales indican que en el 2020, prisioneros ordenaron al menos el 40% de los asesinatos que se ejecutaron en Guayaquil, además de decenas de robos, extorsiones y hasta secuestros fueron planificados por reos. De entrada, se entendería que hay una responsabilidad directa por parte del Estado ecuatoriano con relación Billy Navarrete, secretario ejecutivo del Comité Permanente de la Defensa de los Derechos Humanos, considera que el sistema carcelario se ha convertido en una especie de delincuencia a la carta, es decir, toda persona que quiera cometer delitos contacta a un reo para que lo concrete. Sí, definitivamente es en la penitenciaría del Litoral, en Guayaquil, la que históricamente ha venido liderando las operaciones delictivas en el Ecuador. Desde ahí se organiza el crimen organizado. Da cuenta de esta aseveración lo ocurrido el 23 de febrero. Esta simultaneidad de hechos que ocurren en varios lugares del Ecuador desde Guayaquil. Creo que ahí hay una combinación de acciones que se da cuenta de una premeditación, de una planificación para un mismo fin, el de sangre. Pero, ¿cómo logran los mafiosos seguir teniendo el poder aún estando en prisión? Todo tiene su precio. A él lo llamaremos César. Salió hace pocos meses de la penitenciaría del Litoral. Menciona que dentro de esta cárcel hay todo un sistema de comunicación, desde donde se conectan a llamadas e internet. Una conectividad casi perfecta, pues en el país hay 60 inhibidores de señales. La mitad están dañados. Sí, hay teléfonos de todas las marcas, tablet, teléfono, hay mini tablets también y laptop también hay. ¿Cómo logran ingresar? Eso es por medio de los guías penitenciarios. Ellos se encargan de ingresar toda la mercadería a la penitenciaría. Por ejemplo, un teléfono, ¿cuánto podría costar afuera y cuánto cuesta adentro? Por ejemplo, si usted va aquí a la Bahía, un teléfono cuesta $40, pero adentro cuesta $350, $400. ¿Se puede llamar a cualquier hora? ¿Se puede escribir, buscar internet a cualquier hora o hay horas específicas? A cualquier hora, a la hora que usted sea, de la mañana, en la tarde o en la madrugada. ¿Quién controla las cárceles? Son los mismos presos que ellos son los encargados de toda la penitenciaría, de todas las fases, o sea, de alta, media, máxima, de todo. ¿Ellos controlan? Sí, ellos controlan la cárcel, sí. En los 2 últimos años, la policía ha decomisado 6.060 teléfonos que estaban en manos de la mafia carcelaria. En un operativo en exclusiva para Visión 360 realizado hace 2 semanas en la penitenciaría del Litoral, a la policía le tomó casi 15 minutos ingresar al pabellón 5. Los presos no solo que habían colocado tornillos en las puertas, también tenían las llaves. En 15 minutos tuvieron tiempo suficiente para esconder sus armas. Y pese a que los presos tienen el control, aún así la policía desde el 2019 decomisó más de 16.000 unidades entre armas cortopunzantes, armas de fuego y municiones. Todo un arsenal al que se suma subametralladoras, fusiles, granadas y hasta lanzagranadas. Un arsenal que evidenció el poder de las bandas durante el último enfrentamiento sangriento.
Hasta el cierre de este reportaje dejaba 81 presos muertos en 4 cárceles del país. 8 de estos pertenecían a la banda de los Tiguerones, 26 eran de los Lobos, 44 choneros. Casi la mitad de ellos fue decapitada. Y los 3 reos restantes todavía no han sido vinculados a una organización delictiva. Justamente la problemática generada al interior de los centros carcelarios. El general Ramiro Ortega, director general de investigaciones de la Policía Nacional, nos concedió una entrevista el pasado 17 de febrero, antes de este enfrentamiento entre mafias. En este sentido, han reclutado tanto a funcionarios policiales, a funcionarios públicos del SNAI y a personas civiles que a cambio de una suma de dinero tratan o procuran ingresar diversos objetos prohibidos que no pueden permanecer al interior de los centros carcelarios. Como hice referencia, en el ámbito nacional, más de 656 personas fueron detenidas por generar este tipo de actividades ilegales en los centros carcelarios. La potestad y responsabilidad de rehabilitar a los presos está en manos del Servicio Nacional de Atención Integral a personas adultas privadas de la libertad y adolescentes infractores, SNAI, creado en noviembre del 2018. El Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad ha hecho... El general en servicio pasivo, Edmundo Moncayo, está a cargo de la institución y reconoce las deficiencias del sistema carcelario. Recalca que en el año pasado presentó un plan que aún no se ejecuta por falta de recursos. No tenemos un presupuesto que nos permita enfrentar este gran problema con los recursos necesarios que nos den una factibilidad y una inhibición total en todos los centros de privación de la libertad. Pero, ¿por qué se enfrentan las mafias? Según la policía, dentro de las cárceles, la organización narcocriminal de los choneros estaba conformada por al menos 6 grupos delictivos medianos, pero con el asesinato de alias Rasquiña, quien encabezaba a los choneros hasta su muerte en diciembre de 2020, quedó vacío ese lugar, desatando una batalla interna por el puesto. Luego de la matanza en los amotinamientos, la red de los choneros quedó fraccionada. Por un lado, parte de los choneros financiados por el cártel de Sinaloa. Los restantes conformaron la Nueva Generación, sostenidos por el cártel Jalisco Nueva Generación. El mapa de las grandes redes narcocriminales en las cárceles de nuestro país quedó así. Los choneros, la Nueva Generación, los lagartos. Estas 3 mafias son financiadas por cárteles de droga de México y Colombia. Pero, ¿por qué estas mafias se matan por el poder? Porque dentro de las cárceles se disputan el envío y traslado de grandes cantidades de droga desde Ecuador hasta Estados Unidos y Europa. Asesinan para controlar el narcotráfico, un millonario negocio ilegal. Pues lo que hacen es cobran para sacar la droga del país. Pues generalmente cobran un precio por kilo. Pues puede ser, por ejemplo, 10% del valor del cargamento. Los narcos internacionales pagan a los ecuatorianos para sacarlo del país. Él es vocero de Inside Crime, un centro de investigación del crimen organizado con 10 años de experiencia. Según sus estudios, la policía no logra capturar toda la cocaína que trasladan las mafias. De hecho, en Ecuador, el decomiso de droga en el 2019 fue de casi 80 toneladas, mientras que en el 2020 la cifra ascendió a 128 toneladas. Por lo general, se espera incautar más o menos 15% de lo que mandan en cada etapa de la cadena. En la frontera de Ecuador, un kilo de cocaína vale más o menos $3,000. Pues lo que vemos es que el precio, el valor de este kilo incrementa con cada paso
en la cadena del narcotráfico, pues fácilmente puede costar más cuando llegue a Guayaquil, por ejemplo. Pues cifras precisas no podemos decir, pero estamos hablando de una cantidad enorme de plata que queda aquí en Ecuador. Todo ese sistema que se ha venido arrastrando de 30, 40 años, y pese a que se construyeron 3 cárceles regionales, se construyeron en pared, en construcción, pero no se cambió la mentalidad de las personas que manejan los centros carcelarios. Uno pregunta, ¿cómo se escoge a los directores de los centros carcelarios? Sería interesante saber cuánto tiempo duran los directores de los centros carcelarios, qué perfil tienen. Ricardo Camacho es experto en temas de seguridad. Reconoce que es necesario refundar el sistema de rehabilitación, pues la corrupción está infiltrada. Se trata de maquillar el sistema, pero no hay el deseo de cambio, porque hay muchos intereses. Si usted me dice, Ricardo, calcule cuántos millones hay de manera ilegal en la cárcel, yo diría que llegaríamos a las decenas de millones en el sistema carcelario. La mafia que controla las cárceles no les interesa ese cambio, porque se quedarían sin mucho dinero. Tanto en el 2019 como en el 2020, el sistema carcelario fue declarado en estado de excepción, pero en estos años fueron asesinados 74 reos, varios de ellos terminaron decapitados. El asambleísta César Carrión menciona que poco sirvieron estos decretos, pues no resolvieron nada. La matanza continúa. Solo en 2 días se sobrepasó la cifra de reos muertos en 2 años. Otra agravante es que no hay suficientes guías. Según organismos internacionales, en Ecuador deberían haber 3.900 guías penitenciarios, pero solo hay 1.500. El caso más crítico es el de la penitenciaría del Litoral, donde deberían contar con 1.000 guías y apenas tienen 120, es decir que faltan casi 900 agentes. Si no se corrige todos estos temas, la corrupción interna en la tramitología también, el darles poder a los caporales, que son privados de libertad, que tengan las llaves de los pabellones, eso es fuera del sentido común. Tienen que haber los guías, pero también tenemos problemas con el déficit de guías, como yo le manifestaba. Entonces, mientras no se solucionen todos estos detalles, no vamos a tener ni siquiera el control, porque no hemos llegado ni siquiera a hablar de la rehabilitación, que no existe. Limitado presupuesto, hacinamiento, corrupción, falta de tecnología, escaso personal, son los mayores aliados de las mafias narcocriminales. Esto no solo es una bomba de tiempo, también es una deuda pendiente con la sociedad.